van a invadir y van a atacar a Alemania, en una parte fronteriza. Inmediatamente los militares llegaron y descubrieron que era verdad. O sea, esa inteligencia del espía A, muy importante, seguro él habrá ascendido en la inteligencia militar y está enviando información importante. Murieron muchos soldados ingleses. ¿Por qué? Porque los militares generales avisaron a Hitler que estaban llegando sus mismos soldaditos. ¿Cómo? Qué difícil debe ser, ¿no? Mandar a tus soldados y avisar a Hitler, el enemigo, que vaya y los mate. Pero por el hecho de que era verídico, Hitler empezó a confiar mucho en espía A y los generales de Hitler. Ahora, espía B era otra cosa. Él mandaba información y siempre quedaba errado. O sea, él decía, en tal fecha, tal lugar va a haber tal cosa. Nada. Él decía, hay 20 aviones y habían 40. Él decía, ¿va a pasar esto? Y nunca pasaba. Así que los generales en Berlín decían, este espía B no sirve para nada. Él no sé qué información consigue, pero él está equivocado siempre. Así que mucha confianza en este espía acá. Así que la información sigue llegando de ambos espías. Y un día llegó el momento de la invasión, lo que llaman el día D, D-Day, como dicen en inglés. El día cuando los aliados iban a atacar a Alemania de todos los lados. Se invadieron a las playas de Francia, conquistaron a Francia, entraron hasta Alemania y conquistaron a Alemania. Ese día tan importante, era tan secreto ese día de la invasión, nadie podía saber. Pero ese día o el día anterior, los dos espías mandaron mensajes a Berlín. Los mensajes eran de esta forma. El espía B dijo, mañana va a haber una invasión de las playas de Normandía en Francia y van a atacar de todos lados contra Alemania y sus países. O sea, informó la verdad. Él dio exactamente lo que era la verdad. Espía A mintió por primera vez. Antes había dicho siempre la verdad, pero en ese día espía A dijo, no va a haber invasión. Y espía B, el mentiroso, dijo la verdad. ¿A quién creyeron? Espía A. O sea, había dicho la verdad, mentira. Y el otro, mentira, verdad. Entonces Satanás ha aprendido. Él es más ingenio que aún los militares humanos. Él sabe que si te puede decir la verdad con un poco de mentira, ¿qué pasa? Lo vamos a creer. Y ahora, tristemente, sutilmente, de los púlpitos de muchas iglesias cristianas y algunas iglesias nuestras, están saliendo verdades mezcladas con mentiras. Por ejemplo, ya una vez en una iglesia me llamaron, me dijeron, tienes que bajar el sermón y escucharlo. Eso pasó hace unos meses atrás. Y cuando escuché el sermón, ridiculizando el espíritu de profecía. A esa vieja ya no la necesitamos. ¿Salud? ¿Qué de salud? Nosotros sabemos de salud. Vayan y gócense en comer como quieran. No necesitamos esa vieja que nos diga qué comer. Y el principio, Jesús viene pronto. Muchos están diciendo, Jesús va a venir en 1000 años, pastores adventistas. Hasta 1000 años puede hacer que no venga Cristo. Entonces uno empieza a escuchar eso y uno empieza a dudar. ¿Será que de adentro estamos bajo ataque? Yo estoy convencido que sí. Doy gracias a Dios por Colombia. Doy gracias a Dios que aquí tenemos un pueblo que está, pero también está bajo ataque. No hay lugar alguno que no esté bajo ataque. Resistan, manténganse fiel, porque los vientos en contra vienen y cada alma tendrá que responder por sí mismo. Ahora, con tanta astucia del diablo, Dios, sabiendo que Satanás iba a ser tan astuto y con tanta decepción en estos últimos días, nos ha dado una hermosa protección. ¿Cuál protección nos ha dado? Nos ha dado inteligencia militar. Dios
conociendo que esta guerra iba a acelerar a tal punto de que iba a llegar a cada alma. Cada persona tendrá que decidir por sí mismo a qué lado va a estar. Dios en su misericordia nos preparó con inteligencia militar y nos dio el espíritu de profecía. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque aquí en estos libritos revelados y preparados por Dios tenemos la forma de identificar las mentiras astutas de Satanás. Si nosotros leemos, invertimos tiempo en los testimonios, en el conflicto de los siglos, en el deseado de todas las gentes, podemos detectar las mentiras de Satanás. Y por eso ha llegado un ataque mundial contra el espíritu de profecía. Porque el diablo sabe que lo desenmascara, le quita la máscara de sus mentiras. Porque el que lee el espíritu de profecía puede detectar las mentiras de Satanás que están mezcladas con la verdad. Entonces, también por todo el mundo que viajo, encuentro un ataque contra el espíritu de profecía. Cuando Martín Lutero comenzó la reforma en Europa, desarrolló un término para describir: toda doctrina debe ser sola escritura. ¿Qué significa eso? Sola las escrituras, solamente. Sola escritura en los tiempos de Martín Lutero era una verdad. Toda doctrina solamente debe ser basada sobre la palabra de Dios, nada más. Y todavía es verdad eso. Todavía. Toda doctrina sigue siendo basada sobre la palabra de Dios. Pero hoy en día, sutilmente se usa el término que dice sola escritura sin esto. Qué astuto. De nuestros púlpitos se está predicando que solamente necesitamos esto y que no es necesario esto. En esa forma, Satanás dice: escrito está, y mezcla la verdad con la mentira. ¿Acaso en la Biblia no dice que Satanás dijo: escrito está, que él mandará a sus ángeles? ¿Sí o no? ¿Es verdad? Pero ¿dónde era la mentira? La mentira era que nunca era la intención de Dios mandar a sus ángeles a salvarle a alguien que se está suicidando tirándose del edificio. Jesús, al tirarse del edificio, está llegando a caer en una tentación, o sea, tentándole a Dios. Y nunca era la intención de que tentemos a Dios. Y por eso Jesús dijo: pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hoy en día tenemos que estar muy vigilantes, conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y esa tormenta que se nos viene, vamos a leer un poquito. Le invito a que abra sus Biblias a Mateo capítulo 8. Una tormenta en la vida de Cristo. Capítulo 8 de Mateo, versículo 23 para adelante. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cuántos de ustedes alguna vez trabajaron en el mar? ¿Alguien? ¿Algunos? Varias personas. Es una vida diferente. Yo nunca he sido marino. A mí me toca volar sobre el mar siempre. Yo miro para abajo y veo tormentas. Una vez yo estaba cruzando, salí de Puerto Rico, rumbo para Venezuela, y es normal que uno averigüe el tiempo primero. Es necesario, es requerido por la ley. Pero a veces uno por apuro no cumple lo que debe hacer. Yo hice mi plan de vuelo y me lancé. Me dieron autorización y volé. Y a mitad de camino, ya cruzando el mar entre Puerto Rico y Venezuela, la torre me dice, el centro de control: capitán, una pregunta, ¿usted revisó el tiempo antes de volar? La vergüenza era que todos los otros pilotos me están escuchando. No. Y me dijo: es obvio que no revisó, porque delante de usted está el huracán más grande en toda una década. Se llama el huracán Iván.
¿Se recuerdan de ese huracán, no? Y me dijo, nosotros sugerimos que usted no siga su ruta, pero cambie su ruta, porque si no lo va a llevar por el centro del huracán. Acepto. Me dieron dos alternativas. Yo escogí pasar por sobre Curazao y dar la vuelta al huracán y venir por atrás. Me demoré 3 horas más de viaje, pero tenía bastante combustible y llegué sano y salvo a Puerto Ordaz. Pero cuando crucé cerca del huracán dándole vuelta, vi las olas que golpeaban las piedras y me di cuenta de que esas olas del huracán, cómo las piedras tenían fuerza y cómo resistían esas olas. Y dije, yo quisiera tener fuerza como ese, resistir las presiones, las tempestades. Jesús está aquí durmiendo y las olas golpeando y subían y entraban a la barca. Jesús dormía. Pero los discípulos que estaban acostumbrados al mar tenían miedo, porque ellos sabían que no podían resistir olas tan grandes. Entonces sigue aquí y dice en versículo 25: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, o sea, se calmó todo. Nosotros tenemos un capitán. Este capitán no solo sabe navegar las olas, él sabe dominarlas. Este capitán da una orden, inmediatamente la naturaleza obedece. Nosotros somos peores que las olas. Por lo menos las olas siempre obedecen a su creador. Nosotros somos desobedientes a nuestro creador. El ser humano no sabe obedecer. Los animales obedecen. Cuando Dios dio la orden, todos los animales se subieron al arca de Noé. Pero cuando los hombres fueron invitados, ninguno se subió. Qué increíbles somos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son como yo soy, de cabeza dura? A ver, levanten la mano. ¿Cabeza dura allá? Golpéense si tienen duda, ¿no? Somos todos cabeza dura. No sé cómo Dios nos aguanta. No sé cómo Dios tiene tanta paciencia para con nosotros. Pero Jesús reprendió las olas y se calmaron. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué tipo de hombre es este que aún los vientos y el mar les obedecen? Hubo una segunda tormenta. Jesús dio de comer de 5 panes y 2 peces, alimentó la multitud. Todos dijeron, este hombre sabe crear comida de la nada. Él va a ser el próximo rey de Israel. Lo vamos a coronar como rey. Pero Jesús, sabiendo sus pensamientos, rápidamente despachó a los discípulos, crucen. No, pero porque los discípulos estaban metidos en ese plan, que ellos querían ser los ministros de Jesús. Y entonces ellos estaban apoyándole a la multitud. Entonces Jesús ordenó, súbanse y váyanse. Sí, Señor. Tuvieron que obedecer, porque si no obedeces a tu general, no sirves para soldado. Hay que fusilarlo. Entonces ellos subieron y se fueron. Jesús subió a la montaña, despidió a la gente y se fue arriba a orar. Estuvo orando hasta medianoche, pero él podía mirar afuera y mirar a los discípulos. Y estaban ellos ahí luchando con una gran tormenta. Y seguro sospecharon o dijeron, si solo el Señor Jesús estuviese con nosotros, Él calmaría la tormenta, porque se recordaban, ¿no? de ese milagro. Pero el problema es que Dios quería que ellos aprendan otra lección: cómo confiar en Jesús aunque no estuviese con Él ahí, con ellos. Entonces ellos empezaron a temer, lucharon la primera, la segunda, la tercera vigilia, y a la cuarta vigilia, o sea, las últimas 3 horas antes del amanecer, Jesús decide ir a visitarlos, a hacer turismo. Él va caminando sobre las olas. Ni siquiera se dirigió a la barca. Él se pasó de lado, dice el deseo a todas las gentes. Hola jóvenes, ¿cómo están? Ellos primero piensan que es un fantasma, se asustan, y después Jesús, con sus palabras tan hermosas, dice: no temáis, soy yo, es el maestro. Y Pedro dice: Señor, si realmente eres tú, dime, ordena que yo camine y venga hacia ti. Ven. Y Pedro pisa